Ah, ya, ahorita te busco, porque ¿con qué nombre estás? Con, con Mario La Torre. Sí, sí, sí. A ver, te busco ahorita. Ok. Ah, ya, ya. Ok, ya listo. Ya estás. Sí, 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 sí. ya está. Ujú. Una de las chicas. Sí, me ganaron. Ok, listo, gracias. Ya acá estamos. Sí, y está el doctor Mario de la Torre con nosotros también. Buenas noches, doctores. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Por YouTube? No. Doctor, buenas noches, doctor Mario. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿qué tal? Aquí en mi tumor. Ah, bien. Ya. Ahí está el doctor Vargas también. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ya. Disculpen, doctores, buenas noches. Doctor Muy bien, Muro, doctor, muy bien. ya está habilitado el del link de YouTube. Lo voy a compartir en el grupo. Ya, perfecto, sí. Por algún motivo el link que yo mando parece que no es el correcto. Ajá, sí, doctor, pero el Ah, otro, con el otro link del mismo Expoino directamente sí está habilitado la transmisión en vivo. Ya, sí, compártelo, por favor. Sí, sí, ahorita lo compro. ¿Qué tal, Mario? Lo que pasa es que algunos días han estado llenando la sala, entonces mejor tenemos un canal de YouTube donde también transmitimos para que Perfecto, genial. Genial, genial. pueda verlo. A ver. ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien, ¿Cómo andan? ¿Todos en sí, orden? Mario. ¿Qué Así tal? ¿Cómo es. estás, Ernesto? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Primera vez que has invitado a uno de neurooftalmo, ¿no? Creo que no, creo que sí, alguna vez he hablado de OCT en neurooftalmo. Pero de ecografía específicamente. De ecografía, sí, porque mi tesis doctoral yo la hice de nervio óptico, así que creo que alguna vez, pero gracias de todas maneras. Pero digo específicamente a una de estas reuniones, no. Pues será un No, motivo, porque específicamente hay una mucho que hablar. creo que en el Lino creo que alguna vez sí he hablado en las mañanitas, así de los chicos que han hecho, no sé, alguna vez, pero así amateur nomás, nunca un curso así. Claro, no, porque siempre te iba a consultar cuando había casos de patologías del nervio óptico. Cruzas. No, bacán, bacán, porque a veces eco a veces no lo miran mucho, pero tiene su espacio, ¿no? No es tan grande como resonancia o como tomografía, pero puede servir en un momento inicial. Hay cosas que es súper útil, rápida. Vamos a ver ahora, a mí me gusta mucho nervio óptico, me gusta mucho porque fue mi tesis y creo que podemos sacarle una bonita parte a esta cuestión en neuro, ¿no? Pero, y mira, también hay una pacientita que vi que tenía un engrosamiento que venía del párpado de la órbita, ahí que te la envié. La señora, o sea, quería saber si era otra cosa. Sí, Claro. señora, es una herniación de grasa orbitaria. ¿Viste? Y justo por donde está el paquete de básculo nervioso del reborde. Sí, me acordé, sí sé quién era. Pero Sí, sí. ahí son rápidas y eso no te lo va a detectar una resonancia o va a ser mucho para algo tan poquito. Y la histología te la muestra perfectamente y bueno, es que este geograso que no es otra cosa y ya estás tranquila y ya esperando. Así es. Y ahí se ve con la eco, se ve bien fácil. Drúsenes también, drúsenes de papila, que a veces la gente se puede confundir, los neurólogos se confunden mucho tienen mucho con M papila, especialmente en niños que no se dejan examinar bien. Ecografía en 2 minutos es el diagnóstico, ¿no? Claro, sí. Tratamiento examen de elección para drusas de la cabeza del nervio óptico y muchas patologías de la cabeza del nervio óptico. Sí, sí, sí. Entonces, hoy he tratado de ubicar varias cosas, he puesto algunas imágenes también de resonancia para que se vea, o tomografía para que se vea. He puesto algunos CTs ahí mezcladitas para hacer un poco de popurrí, a pesar de que van a dictar las clases, para tener un poquito de todo un poco, ¿no? Perfecto, Mario, muy bien, muy bien.
¿Cuánto de cuerda tenemos? ¿Cuánto tiempo de cuerda tenemos? Bueno, todavía faltan 4 minutos en mi reloj. No, digo, ¿hasta qué hora? ¿Cuándo nos cortan? Pedrito es el que... No, a ver, capitán, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Cuánto tiempo, Pedrito? Sí, 45 minutos, Mario, ¿es suficiente? ¿Está bien? Está bien, está perfecto. Me puedo tirar un poquitito más, pero creo que 45 minutos está bien. Sí, puede ser un poquito más y le damos tiempo un poquito para las preguntas, ¿no? Ya, genial. Sí, y con preguntas y todo, sí, podemos pasar de la hora 10. Pero no tenemos limitación en cuanto al Zoom. No. Este es No va a cortar. Ya, genial. Más bien, ya puedo ir haciendo pasar al grupo, ¿no? Grande, creo. Claro. A ver, Mario, te voy a poner para que puedas compartir pantalla también si que quieres probar. ¿Tú tienes algún video? Sí. Debe haber algún video por ahí, no estoy seguro. Pero si puedo compartir. A ver cómo está funcionando, ¿no? A ver. ¿Logras ver? A ver si es que entra. ¿Ahí entra? Sí, sí se ve, perfecto. Ya, perfecto. Entonces dejamos de comer ya cuando nos toque. No, tranquilo, porque no creo que tenga videos así como tal. Creo que son más imágenes en todo caso. Ya, ok. Hasta 140 y tantos participantes. Felicitaciones por la convocatoria. Mario, ahorita van a sumar más. Ahorita se van a sumar más. O sea que todos estos exámenes diagnósticos siempre son de mucha ayuda y es importante conocerlos. ¿Cuándo pedirlos? Exacto. Y creo que estamos internacionales, ¿no, Pedrito? Estamos con varios amigos de otros países. Sí. Hay gente de varios sitios, ¿no? Qué bonito. De varios lugares se están conectando. Y también está quedando grabado y lo están viendo después de las grabaciones, así que yo creo que es un tema muy interesante que no se ha tocado mucho y que necesita bastante más difusión y gente que se interese en su especialidad, ¿no? No, sí, es un bonito tema. Neuro es siempre muy bonito. Y he estado viendo el programa y está muy bien hecho. Te felicito, realmente a ambos los felicito, Ernesto, a ti, porque está bien elaborado, bien puesto. Y hemos tratado también algunos temas que estaban ahí puestos como orbitopatía tiroidea, inflamación, tumores, dentro del mismo examen para darle lo que ustedes han puesto en el sílabo, ¿no? O sea, me parece... Papiledema, fístulas. Exacto. Sí. Por acá, los recientes de tercero, segundo, primero han contribuido bastante, nos han apoyado mucho en la elaboración y en la discusión. O sea que ellos manejan la tecnología que nosotros a veces no manejamos tan bien. Correcto. Hay también neurólogos, neurocirujanos, neuropediatras que se conectan, ¿no? Qué bueno, qué bonito. Y mañana tenemos una clase con Rosita Tan, que estamos viendo muy bonitos casos de OCT con neuro, especialmente en enfermedades desmelinizantes. Está ayudando muchísimo, porque es una ventana, pues, o sea, estamos viendo células ganglionares, estamos viendo directamente la ventana de las células ganglionares, es una ventana del sistema nervioso central muy interesante. Estamos viendo patrones no glaucomatosos, por ejemplo, que nos indican que los neurotróficas nos están dando Alzheimer, nos están dando algunas desmelinizantes, inclusive algunas alteraciones que pueden estar en tratamientos que están utilizando en drogas para este tipo de problemas, y me parece genial porque inclusive los criterios de McDonald's están ya diciendo que fondo de ojo, y el fondo de ojo no, OCT ya está tomando, en la última revisión de los criterios de McDonald's estaba hablando de que OCT estaba tomando
bastante importancia y tendría que ser tomado en cuenta. Ya no es estabilizado como tal, pero sí tomado en cuenta en los criterios diagnósticos, ¿no? Pero Hola Marito, buenas noches. Hola, capitán ilustre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Señalando siempre el rumbo. Sí. ¿Qué tal? Qué gusto de verte, Marito. El gusto es mío, como siempre. Ernesto, buenas noches. Luchito, ¿cómo estás? Acá. ¿Qué tal, hermano? Qué gusto, qué gusto. Gracias por todo. Ahí. Hola, Marito. Estamos ahora en punto. Sí, una de las doctoras creo que iba a subir, compartir la pantalla para que puedas hacer la presentación, Ernesto. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Yo, perdón? ¿O tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? No sé, a ver. Ya, ahí te están ayudando. Ya la tengo, ahora la comparto. Buenas noches con todos. Perfecto. Síganos, doctora. Hola, Beatriz, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Listo? Procedemos. Adelante, doctores. Muy bien. Prosiguiendo luego de estos largos días de descanso, recogimiento por Semana Santa, con el curso de neurooftalmología, y tenemos en esta oportunidad el doctor Mario de la Torre, a quien todos conocemos muy bien. Es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hecho posgrado en oftalmología en la Universidad Cayetano Heredia, doctorado en medicina en la Bayer Julius Maximilians Universität de Würzburg, Alemania. Es secretario general y miembro del board ejecutivo de la Sociedad Internacional de Ecografía Ocular, y pertenece a diversas sociedades médicas como la Sociedad Colombiana de Oftalmología, la Asociación Panamericana de Oftalmología, la European Association of Standardized Ecography, sí, y al Consejo Latinoamericano de Ecografía Ocular. Bueno, todos conocemos la larga trayectoria de Mario. Ha formado numerosos especialistas aquí y del extranjero, así que esta noche tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Adelante, Mario, por favor. Muchas gracias. Muy gentil por la invitación. Voy a compartir pantalla para ir hablando un poquito de esto, que es uno de los temas que me gusta. Estábamos conversando hace un ratito de cámaras, como dicen, y tengo un apego muy grande a lo que es el nervio óptico, porque fue mi motivo en mi tesis doctoral y en ecografía. Y ya, perfecto. Entonces le diría a la coordinación que le avise a todos los amigos de suspender sus micrófonos para podernos escuchar, claro. Y es interesante porque la ultrasonografía en la neurooftalmología, pues muchas veces es minimizada, y es lógico por muchas cosas, porque hay muchos métodos extraordinarios. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos neurología, estudiábamos la semiología francesa, y nos pedían el síntoma mínimo, veíamos la semiología y nos pedían la localización por el síntoma, ¿no? Y cuando aparecieron las neuroimágenes se acabó. Entonces ahí comenzaron a la semiología quedó para un lado y la neuroimagen pues volteó el asunto, ¿no? Y después nos dimos cuenta de que no todo es completo, también la semiología y la clínica va a seguir siendo el pilar de todo esto. Y como conversábamos, son métodos de ayuda al diagnóstico y siempre son interesantes. Y hay que saberlos pedir, hay que saber en qué momento utilizarlos, hay que saber cómo direccionarlos. No se trata de pedir todo y después hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace primero clínicamente y después lo que se sospecha con el examen clínico y luego se confirma con los exámenes auxiliares o con el examen clínico mismo. Así que hablemos de esto, ¿no? No siempre es tan fácil el nervio óptico, ¿no? Aquí es un caso del profesor Loaiza en el INO, donde es el día de la cirugía, y miren, este cirujano no fue un cirujano cualquiera, esto fue un micro que hubo un accidente y disecó el nervio óptico mejor que cualquier cirujano, ¿no? Ni siquiera cuando uno trata de hacer esto para
sacar a un paciente con un tumor intraocular, lo puede hacer un tumor con irradiación hacia el nervio, lo puede hacer también. Lamentablemente para esta paciente, fijen, el ojo quedó al lado, este es un caso de lino, donde uno ve los casos que no ven toda la vida, y fíjense cómo el globo ocular y el nervio óptico en esta situación tan dramática se ve. Sin embargo, este es otro caso de una disección muy bonita de aquello que nosotros en oftalmología podemos ver. Vamos a ver el nervio óptico intraocular y vamos a ver el nervio óptico intraorbitario. El intracanalicular y el posterior hasta el quiasma no lo vamos a ver en la ecografía. De hecho, tampoco el tercio posterior. ¿Por qué? Porque por absorción sónica, la absorción de sonido, al menos que haya una masa en el ápex, no va a llegar, se va a absorber el ultrasonido, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la ultrasonografía para ver las lesiones apicales. Salvo que haya un tumor, salvo que haya una superficie, es cortesía del doctor Francisco Loaiza. El contenido de esta charla, vamos a hablar del estudio del nervio óptico intraocular, básicamente la papila, el estudio del nervio óptico intraorbitario, el engrosamiento no tumoral del nervio óptico y los tumores del nervio óptico. Dentro de esto, los tumores, la orbitopatía, las inflamaciones orbitarias, las fístulas van a estar incluidas también dentro de este contenido. No se olviden que la órbita es un espacio que solamente es un cono, que tiene solamente una parte expuesta hacia el exterior, y todo efecto de masa o todo aquello que haga una masa va a tener una protrusión ocular. Y esta protrusión ocular es eso, protrusión. No es una proctosis, acá como me lo pusieron alguna vez en el hino. Cuando me pusieron póngale proctosis, yo le pregunté al residente dónde quería que pusiera la sonda. Es proptosis con P. Entonces, acuérdense eso, por favor. Así que ya haciendo esa salvedad, comenzamos con el estudio del nervio óptico intraocular. Obviamente la excavación máxima es un hallazgo que podemos hacer perfectamente con la ecografía. Claro, cuando haces una buena retinografía, cuando haces un buen fondo de ojo lo puedes ver, pero muchos de los casos que nos vienen con opacidad de medios, ya sea una catarata, con una hemorragia, inclusive con una hialosis esteroidea que no la puedes ver. Es un excelente método para ver aquellos casos que tienen opacidades de medio. Pues no hace diagnóstico, obviamente. Yo no puedo decir que esto es un glaucoma. Esto puede ser una meapapila, puede ser una neuritis, puede ser una atrofia óptica de Leber, puede ser miles de cosas. Pero lo que sí tenemos que decir, esto es una excavación papilar máxima, tenemos la obligación de verlo con el ojo contralateral y ver si hay asimetrías. Obviamente aquí, aparentemente como máxima, debemos estar pensando que hay una pérdida de fibra. ¿Cómo nosotros podemos ver si en la papila esto es una megapapila o si es una atrofia óptica? Ya no viendo la excavación papilar, sino fíjense qué interesante, podemos ver el nervio óptico a nivel de la parte intraorbitaria, y si vemos que el grosor, con el modo A estandarizado, vemos que el grosor del nervio es 372, que es normal. Pero si nosotros sabemos, y vamos a ver durante la charla, que nosotros, si hacemos un examen con ecografía estandarizada, podemos determinar cuál es dura, cuál es pie y cuál es aracnoides, y podemos ver el fascículo óptico, y si vemos que mide 1.16, esto es una atrofia del fascículo óptico. Entonces, aquí podemos decir que esta excavación no es una megapapilar, esto sí es una atrofia del fascículo óptico. Entonces, fíjense, esto lo vamos a descubrir durante la charla, que sí nosotros podemos ver más allá de lo que podemos ver con el modo B, que es lo que habitualmente hacemos si utilizamos adecuadamente el modo estandarizado. También podemos ver otras situaciones sumamente interesantes. Estamos muy cerca a Pascua, así que el síndrome de la mañana de gloria, el morning glory, lo podemos ver. El globoma del nervio óptico también lo podemos ver. Se llama morning glory porque era la flor que aparecía o que aparece en Pascua, en el hemisferio norte, pero acá tenemos algo mucho más bonito que aparece todo el año. Acá tenemos el floripondio, o la dormidera del Inca, que es muy parecida. Si ustedes se ponen a ver un floripondio y lo ponen ver de frente, este floripondio es muy parecido,
a aquello que vemos, a volvulus, que es el nombre de la planta, que es el nombre de la mañana de gloria. Y nosotros vemos la gran excavación de la papila. Y vemos, por ejemplo, muchas veces en el fondo, cuando es un morning glory completo, o cuando vemos en el infundíbulo, que ya se hace la gran diferencia con el síndrome de Hartmann. Entonces nosotros podemos ver los colobomas del nervio con un coloboma con desprendimiento de retina, sin desprendimiento de retina, y aquellos colobomas extraños que pueden estar muy, muy unidos a alteraciones a nivel del riñón, a alteraciones a nivel cerebral, etc. Entonces es interesante la papila porque no solamente nos está hablando de un compromiso local, sino también tiene conexiones con patología en otras partes. Y esto es lo que hablábamos. Muchas veces, especialmente en niños, esto es importantísimo en neurooftalmología. Niños que vienen con diagnóstico, con sospecha de papiledema o de pseudopapiledema, que les han hecho de todo, hasta punción lumbar, que les han internado, que los padres vienen con tremenda ansiedad pensando que el niño tiene un problema en el sistema nervioso central, una hipertensión endocraniana, etc. Y el paciente viene con le han hecho fondo de ojo, le han encontrado papila elevada. Y le han hecho de todo. Y nadie se le ocurrió, y eso es lo que pasa todos los días, nadie se le ocurrió hacer una ecografía y en 2 minutos o en 1 minuto se ve perfectamente un drusen de papila facilísimo. Mucho más fácil que hacer un OCT inclusive, porque es más rápido, más fácil, como el paciente no tiene que estar ni dormido, no tiene que colaborar, no tiene que fijar nada, y se ve muy rápido. Y generalmente es bilateral y lo vamos a ver. Y en el drusen de papila lo vamos a ver así, que puede parecer un pseudopapilema, pero inmediatamente, casi al poner la sonda, vemos una imagen de muy alta reflectividad, casi como si fuera un cuerpo extraño, no tiene la sombra acústica, pero que está muy brillante, localizada en la papila, un drusen profundo y un drusen superficial. Y este es un drusen de papila típico, visto perfectamente con la ecografía. ¿Qué duró hacerlo? Segundos, simplemente poner la sonda y verlo. A veces al ojo no muy experto en un niño que se mueve, que es difícil de hacer, que no colabora, que está muy poco ayuda en dilatarlo, la ecografía es tremendamente valiosa y nos va a quitar muchos dolores de cabeza en cuanto a la determinación si es un papiledema o si es un pseudopapiledema, y en este caso un drusen de papila. Es rapidísimo, y es fácil y no tiene que ser problema. A veces también drúsenes ocultos, como en este caso, que también pueden estar elevando la papila, van a ser muy bien vistos con la ecografía de una manera muy rápida. Cuando tenemos que ver un drusen de papila, y miren que sí, aquí sí se ve claramente, en un estadio no tan, o sea, en un estadio casi un poquito más que agudo, en un edema de papila, obviamente hay una gran diferencia en esto cuando se puede ver claramente. Yo les soy muy honesto, yo también hago OCT, pero la imagen para mí no es tan clara de definirse. Soy totalmente honesto. Hay mucha gente que lo hace muy bien en el OCT. Yo prefiero hacer 1000 veces una ecografía, para mí es mucho más fácil. Dicen que no se ve la parte posterior, que hay una sombra, yo la veo en los dos. Dicen que es una imagen en forma de bumpy, de una manera de ondulaciones. Pues fíjense, a veces esto no es tan claro. Yo prefiero hacer mucho más rápido. Aparte, agarren un niño, traten de hacer un niño que está mirando a cualquier lado, tratar de agarrar la papila en un OCT, realmente tienes que tener paciencia. A veces te das cuenta que Herodes fue un hombre mal comprendido por la historia, porque hacerle un OCT a un niño a veces es muy difícil. La ecografía es sumamente fácil. Ok. Elevación de la papila puede ser edema de papila, puede ser tumores como melanocitoma o facomatosis, gliosis epipapilar, neuroretinitis, que son facilísimos de detectar con el modo B y se puede cuantificar su elevación con el modo A. Miren, el edema de papila, fíjense acá la diferencia. En este caso no existe ese brillo tan marcado como se ve. Hay una pequeña reflectancia en la parte superior y vemos la elevación, que en este caso es totalmente diferente a aquello que vimos, que era una imagen altamente reflectiva. El edema de papila, obviamente vamos a ver también que esta elevación no tiene esta parte brillante y que además, cuando vemos el nervio óptico a nivel de la órbita, vamos a ver el
edema, el acúmulo de líquido subaracnoideo. Lo vamos a ver. Vamos a ver el nervio óptico, vamos a ver que se ensancha esa parte líquida con una parte de muy baja reflectividad, separando las vainas del nervio óptico. Eso lo vamos a ver. Obviamente una lesión pigmentada de muy alta reflectividad es un melanocitoma del nervio óptico. Veamos. Y el melanocitoma lo vamos a ver como muy reflectivo, a diferencia de un melanoma que es de baja reflectividad, o sea, sería no tan brillante, a pesar de que le bajamos la reflectividad de acá, o de la ganancia. El melanocitoma es muy brillante, lo cual nos dice no es un melanoma. Obviamente la localización, a pesar de que pueden haber melanomas muy cercanos a la cabeza del nervio óptico. Interesante porque también en ecografía podemos ver una lesión que está, una inflamación, una neuroretinitis y su proyección de esta lesión inflamatoria que está llegando, obviamente si se puede ver por el fondo de ojo es mucho más fácil, pero le estamos viendo la proyección inclusive hasta el área macular en este paciente muy fácilmente vista con la ecografía. Y esto que es interesantísimo porque acá es el signo de la T que nos está hablando que el nervio óptico está engrosado por inflamación, la retina está engrosada, la coroides está engrosada y el tenon está engrosado. Y esto nos habla de un compromiso inflamatorio de todo este componente. Aquí no entre los CT a ver nada. Y aparte, la resolución en este caso tampoco es tan mínima en este caso, o sea, es tan específica para la ecografía que la resonancia no te la va a ver en absoluto. La resonancia no te va a distinguir el tenon bajo ninguna circunstancia. Y en estos casos de problemas de inflamación a nivel del tenon o de la esclera o a nivel de la coroides en la parte posterior, la ecografía sí se luce en el momento de describir cuáles las zonas que están sufriendo el proceso inflamatorio. Hay otras cosas del nervio óptico en la papila, la avulsión del nervio óptico, que es la desinserción del disco del globo ocular. Generalmente encuentras una pupila en depar, y es infrecuente, pero es posible en traumatismos severos, y te va a dar una idea cuando tú ves que a la ecografía hay un espacio vacío donde la papila, no existe la papila, hay un espacio que lo vamos a ver acá, y que no hay conexión con el nervio, no hay nervio en todo caso, el nervio salió, se insertó en todo caso, si queremos llamarlo así. En realidad el nervio no se inserta, el nervio atraviesa un espacio a nivel de la esclera y va a llegar, pero cuando bajamos la ganancia nos damos cuenta que aquí no hay papila, que hay un espacio, que cuando nosotros vemos en el modo A, lo vamos a ver como un espacio vacío, donde no se continúa el nervio óptico bajo ninguna circunstancia, y esto es una típica manifestación de la avulsión del nervio óptico. No hay comunicación entre la retina y el resto del sistema nervioso central. Ya ustedes se pueden, por neurología se pueden imaginar la sintomatología que va a tener el paciente, ustedes le confirman en la ecografía. El nervio óptico intraorbitario es un campo específicamente del modo A, porque el modo B está enfocado a la retina. Todo aquello que está por delante de la retina va a estar desenfocado. Todo aquello que está por detrás de la retina va a estar desenfocado. El modo A no es un más paralelo, que tiene foco muy profundo, no tiene resolución lateral muy grande, pero sí muy en profundidad, y siempre va a estar enfocado adelante y atrás. Entonces hay que aprender a hacer modo A para ver la órbita. Ese es quizá el mayor problema de que por qué la ecografía no está muy difundida en la órbita. Hay que especializarse, y eso cuesta un poquito de trabajo, y pues mucho más fácil es el modo B en interpretarlo, requiere un poquito más de estudio, un poquito más de paciencia siendo con el modo A. Pero si llegas a dominar el modo A, si te da un campo interesantísimo en el estudio de la órbita, y si vas a hacer el nervio óptico también. Vamos a ver. Para hacer esto se hace la sonda especial del modo A, el paciente en posición primaria, apuntamos hacia el nervio óptico, la sonda temporal, viendo en el canto externo, apuntamos hacia el recto medio, y ahí vamos a encontrar el nervio. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues lo primero que vamos a ver es el eco inicial, vamos a ver el espacio del vitrio, y vamos a ver un par de imágenes de muy alta reflectividad. Y en el centro de ellas, las señales de las capas del nervio óptico. ¿Por qué? Esto fue motivo de tesis,
¿Por qué? Porque el nervio óptico está rodeado de grasa. Y el hecho de estar rodeado de grasa, que es irregular, y el nervio óptico tiene fascículos, y además espacios entre ellos, lo cual es un tejido totalmente diferente, hace que se pueda ver totalmente diferente en reflexión. Hay un fenómeno de la refracción sumamente interesante que permite ver cada una de las capas. La dura, la aracnoides y la pía, y determinar el fascículo óptico acá, y ver el espacio subaracnoideo y el espacio dural, y podemos medirlo. Y fíjense, podemos verlo, podemos hacer el zoom, y podemos medir los espacios y correlacionarlos. Vamos a ver. El modo A, entonces, obtiene secciones del nervio óptico debido a ¿qué? A esa refracción del eco en interfase dura-madre-grasa orbitaria. Hemos dicho, el parte del examen de la tesis era retirar la grasa y tratar de obtener las imágenes del nervio óptico. No se obtenía. La imagen se obtiene solamente, hicimos en cadáveres, hicimos en animales, hicimos experimentales, y solamente se obtenía la imagen cuando había la interfase con la grasa. Por lo tanto, ese fenómeno de la refracción se da por la existencia de estas dos entidades de muy diferente reflectividad. Y cuando hacemos el fenómeno de la refracción, miren, cuando nunca llegamos perpendiculares, sino que al llegar a esa interfase entre la grasa y el nervio, el haz tipográfico se quiebra, cambia, y nos permite un corte que nos va a dar el grosor del nervio óptico muy cerca a la úvula. Y hicimos las mediciones correspondientes y eran unas mediciones perfectamente equiparables cuando encontrábamos con las piezas anatómicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos medir el nervio, queremos medir esto. Lamentablemente no vamos a llegar perpendiculares. Realmente llegamos así. Pero tampoco encontramos esto que es muchísimo más amplio que esta medida. Porque al pasar el sonido va teniendo refracciones que nos permiten hacer que esta imagen no sea una imagen oblicua, sino que muy cercana a lo que sería un corte casi tangencial total, vertical total al nervio óptico. Tenemos que colocar las señales para obtener los diámetros durales, aracnoideos y piales, y tenemos que ponerse, se dedujo en ese trabajo que la velocidad de conducción del nervio es 1550 metros por segundo. Y ahí, nuevamente, para que vean otras medidas, siempre que hagan bien van a encontrar dos imágenes de muy alta reflectividad y la escalera de imágenes que son las capas del nervio. Lo pueden repetir, y es repetible, y se puede, y es demostrable, y tiene 60 años haciendo esto desde la ecografía por Osoinic, y puede ser reproducible en cualquier momento. No es una imagen al azar, es una imagen perfectamente reconocible. Y se hace la medida, esto lo hemos medido en ojos peruanos, los rangos, las medidas, el dural va de 3,7 a 5,4 en pacientes normales, aracnoideo 3 a 4,7 y el pial 2,6 a 3, y la media son 2,96, 3 más o menos y 2 por dural. Para el modo B se puede hacer, ahora que los equipos en modo B son mucho más exactos, son ideales para ver la papila, se está utilizando. Fíjate, la pregunta es la siguiente, ¿cómo? Y eso explica el fenómeno de la refracción. Estamos cayendo no perpendicularmente al nervio óptico, sin embargo, obtenemos una imagen redondeada del nervio óptico. Eso es imposible si no caemos perpendiculares al nervio. El hecho de encontrar una imagen redondeada del nervio, el modo B, también explica el efecto de la refracción, el fenómeno de la refracción. Podemos medir, siempre y cuando estemos muy cerca a la pared del globo ocular, porque ya dijimos, el foco del modo B está muy cerca a la pared de la retina. Si nos vamos atrás, esto está distorsionado. Pero fíjense, podemos ver el nervio, podemos ver el espacio subaracnoideo, lo podemos ver perfectamente. Y esto también lo podemos ver con el modo A. Obviamente, el fenómeno del blooming, es decir, a mayor ganancia, estos bordes en el modo B no son tan claros, hace que sea siempre fácil hacer las medidas con el modo A. Hay una característica especial del nervio óptico. El nervio óptico puede ser húmedo o seco. El nervio óptico es una prolongación del cerebro. Por lo tanto, sus capas son prolongación de las meninges y el contenido está separado por un fluido, que es el mismo fluido que está
en el sistema nervioso central. De hecho, Galeta, Wagner y una serie de investigadores demostraron el cambio que había en el grosor del nervio óptico luego de las funciones lumbares, y vamos a ver en un trabajo posterior. Para medir el grosor del nervio hay que secarlo. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos el nervio en posición estática y el nervio no ha hecho ejercicio, no ha estado movilizado, el nervio óptico tiene una forma sinuosa porque tiene que desplazarse dentro de la órbita. Por los movimientos oculares. Siempre tiene una cantidad de líquido que le permite desplazarse lateralmente, hacia arriba, hacia abajo, oblicuamente. Cuando hacemos movimiento, este movimiento empuja el líquido, cuando todo está posible, y esto también se ve en la resonancia muy claramente, y no hay una presión en el sistema nervioso central, hay un movimiento centrípeto de esto. Luego del ejercicio, luego de la abducción o la abducción, esto va a pasar siempre y cuando no haya compresión en el canalículo en ninguna zona, no haya hipertensión, no haya ninguna cosa, y luego va a regresar normalmente por las fuerzas de presión que establecen este equilibrio. Entonces, si queremos ver la medida del nervio, tenemos que secarlo, entre comillas, es decir, disminuir su cantidad de líquido, movilizándolo centrípetamente hasta el sistema nervioso central. Cuando se preguntan, bueno, pues si esto será verdad o no será verdad, tenemos, si quieren poner el gol estándar con otros medios, pónganlo, porque ya hemos hecho la comparación, y eso también fue hecho en la tesis, de que teníamos las medidas obtenidas con el modo A, las medidas obtenidas con el modo B, muy cerca, obviamente, en la ámpula, y teníamos las medidas con la resonancia, y eran exactamente las mismas. Entonces, no es Walt Disney, no es una exageración, simplemente las medidas se corresponden, por lo tanto, es una cosa que se puede demostrar. Ciencia es medir aquello que se puede medir, y tratar de medir aquello que no se puede medir. Entonces, esta demostración de equivalencia con lo que se considera el estándar de las medidas, pues es perfectamente reproducible. Hay que estar entrenado para tener estas medidas, y se puede ver perfectamente, y la correlación entre estas es muy, muy cercana. Ok, porque decíamos el diámetro pial máximo, el nervio debe ser secado, por la prueba de ejercicio, que es la base del test de los 30 grados. Porque la dinámica normal del fluido subaracnoideo permite un paso normal entre órbita y sistema nervioso, como hemos dicho, y viceversa. Y cuando hay compresión, y eso lo vemos perfectamente en la orbitopatía tiroidea, en tumores del ápex, en meningiomas planos, o que son del ápex, o en alguna otra lesión apical, este equilibrio se altera y se acumula líquido entre las capas del nervio, y cuando hacemos ese ejercicio eso no pasa. No se puede ver que ese nervio se seca. Confirma aquello que estamos diciendo y nos permite hacer un diagnóstico diferencial en qué se basa ese engrosamiento del nervio. Y también cuando el engrosamiento del nervio no se debe al líquido, sino se debe, por ejemplo, a una neuritis, o se debe a un glioma, también, o se debe a un meningioma, podemos nosotros saber en qué compartimento del nervio está el engrosamiento, cómo se comporta al movimiento, para poder determinar. Y esta es la gran ventaja que tiene la ecografía. Es dinámica. Y esto es lo que decías, en posición de reposo, esto está en equilibrio, lo podemos secar, y después del ejercicio va a recuperar esta normal dinámica, porque las presiones se equilibran nuevamente. Cosa que no va a suceder si hay un síndrome compresivo, como vamos a ver. Entonces, este test del ejercicio de los 30 grados, bien hecho, nos sirve para un diagnóstico diferencial del tipo de engrosamiento, ¿no? Si es debido a un acúmulo de fluidos subaracnoideo o una lesión sólida en cualquiera de los compartimentos que estamos hablando. Miren, esto estamos viendo cuánto mide cuando está el test del ejercicio, cuánto mide en un estado normal, y cómo cambia cuando hacemos el ejercicio, en este caso que vemos una elevación de la pupila. Y sabemos que aquí este componente está cambiando. Fíjense aquí que hay un espacio que aquí se pierde cuando se ha hecho el ejercicio. ¿Cómo podemos esto? Cuando hacemos la comparación, y eso también se hizo en el trabajo de investigación, en el trabajo de tesis, tenemos el diámetro del fascículo óptico, ¿no?
o del parénquima del nervio que tiene baja reflectividad, que vemos que es de 2.5, y el diámetro de la dura a la dura, que es de alta reflectividad, en este caso era 4.5. Y también nosotros podemos ver los espacios, nuevamente, y lo podemos ver que es visible en diferentes casos clínicos: hipertensión intracraneal, edema perineal, neuritis, escleritis, infiltración de célula de cápsula, leucemia, metástasis, dependiendo si nosotros vemos estos espacios aumentados. Lo podemos diferenciar, nosotros vamos a saber en qué zona de este nervio están sucediendo los problemas. Vamos a hablar ahora de los engrosamientos no tumorales del nervio óptico. Y tenemos lo que decíamos, ¿no? La hipertensión endocraneal idiopática. Nada más de metapila. Y va a ser un aumento del diámetro del nervio óptico, que lo vamos a ver en la parte intracraneal, perdón, intraorbitaria, a partir de 5 milímetros. Y vemos que cuando hacemos el movimiento del nervio óptico, es positivo, o sea, hay cambio. Y si hacemos punción lumbar, y eso desde el año 89, lo poseen Greta Van Smith, y lo publican en el Journal of Clinical Neuro-Ophthalmology en el 89, hay una correlación entre el grosor de la capa del nervio óptico y la presión del líquido cerebrospinal. Y es perfectamente, nos habla perfectamente de la correlación y el mismo espacio, la misma presión que se está ejerciendo a nivel de las vainas del nervio óptico, a nivel de todos los espacios que hay en el sistema nervioso central y además en la espina. Entonces nos está hablando perfectamente de aquello que estamos postulando, de aquello que estamos viendo, de aquello que sabemos que está sucediendo en el sistema nervioso central. ¿Cómo definimos entonces el papilema verdadero o la papila elevada por otras causas? Viendo los diámetros de la capa, en el papilema verdadero, el nervio óptico húmedo, vemos que el sitio que está aumentando en ese espacio, guarda donde hay un fluido, y el fluido tiene baja reflectividad, tan claro como es. Y vemos eso, miren, en la papila, fíjense el nervio, y fíjense este espacio de acá. Estas dos líneas que están aquí, no sé si se ve, vamos a ver si puedo hacer, regreso, perdón. Voy a poner el puntero láser. Miren esta línea de acá y esta línea de acá. Estas dos líneas, es un corte longitudinal, refleja el fascículo óptico. Este espacio oscuro que está por detrás refleja este espacio que está entre la cruz y este de acá, que es de baja reflectividad. Esto es líquido. Entonces, este es un aumento del diámetro del nervio óptico, que en este caso son 8 milímetros, bastante lejos del tamaño normal, especialmente aumentado por este espacio líquido. Fíjense perfectamente de qué estamos hablando en este caso. Otro que podemos ver, la neuritis óptica, vemos elevada, incremento de los diámetros del nervio, especie de ¿qué? Del tejido glial, con poco contenido de líquido subaracnoideo. Si es un caso agudo inicial, donde si hay un leve edema, en este caso superior, inclusive podemos ver en algunos casos vasculitis, acá, por ejemplo, fíjense, agarramos el caso en un momento inicial y vemos un poquito de edema en estos bordes, que borró la parte y no la parte nasal, temporal, y podemos ver leve, muy poco, casi sin contenido líquido. Cuando ya la neuritis se estableció y la infiltración es del mismo tejido neurológico, vamos a ver que el T 30 grados es negativo. ¿Por qué? Porque cuando vemos este aumento, aquí no hay la media luna que estamos viendo. Acá todo el tejido central es de baja reflectividad, está infiltrado, y lo vemos aquí. La parte, miren el diámetro pial acá, aquí no hay líquido casi, y lo que ha aumentado es el fascículo óptico, que es, esto nos dice, la parte inflamatoria, es la parte neural. Tú lo puedes mover cualquier ejercicio y no va a disminuir, eso no cambia. ¿Por qué? Porque aquí no hay líquido. Aquí lo que está es una infiltración inflamatoria del tejido glial. Edema, y hay un aumento del tejido glial, lo que llamamos anteriormente, yo soy de la vieja escuela, es un poco Vantage, ese es para mí el fascículo óptico, ¿no? Es esto. Claro, la neuritis óptica también la podemos ver a nivel de la
el OCT, pues sigo siendo bien claro, ¿no? O sea, a mí se me hace un poco difícil el OCT en la cabeza del nervio óptico. Ya fui formado, estoy muy viejo ya para cambiar mi estilo. Todavía sigo viendo muy bien mi ecografía. Obviamente la neuritis óptica la vas a ver muy bien, también, especialmente si es distal, y la vas a ver muy bien en los medios radiológicos, pero sigo haciendo mi ecografía que te da la misma idea, te da el mismo resultado en un examen que le hace el oftalmólogo, que lo hace rápido y que lo puedes hacer y es repetible. La neuropatía óptica compresiva también hay un incremento del líquido subaracnoideo, aumenta el diámetro en posición, el test es positivo, pero el problema es de que no hay un adelgazamiento cuando haces el test, o sea, el test aumenta simplemente, pero como hay un defecto en el tratar de secar el nervio, se queda amplio. Hematomas, abscesos subperiósticos, especialmente en el ápex, inflamaciones, pseudotumor, cualquier tumor en el cono, en el ápex, cruzón, lo vemos bastante, orbitopatía tiroidea, que es la causa más frecuente, nos van a dar compresiones en el ápex que van a hacer que ese líquido que está en la parte anterior no pase hacia el sistema nervioso central, se acumule y sea esto. Y como por ejemplo, en el hematoma, en este caso estamos hablando del hematoma, no es el nervio, el hematoma está comprimiendo, especialmente si está muy cerca de la zona nasal y superior, y puede comprimir el nervio. El absceso subperióstico, que en este caso estamos viendo el perióstico en esta línea, también este absceso subperióstico también, si está localizado nasal y superior, a veces muchos de estos abscesos están cerca de la norma paperácea que está muy adelante, pero muchas veces pueden ser el efenoides o más atrás, también pueden estar cerca a la emergencia del nervio. Y este absceso es de muy baja reflectividad o puede tener picos de pus. Un pseudotumor orbitario también puede hacer compresión, y eso lo van a ver ustedes cuando vean en el curso las inflamaciones que pueden dar alteraciones. Cada tumor orbitario tiene su característica ecográfica en el modo A. Los carcinomas tienen alta reflectividad en forma de B, los linfangiomas tienen septos internos, el linfoma muy baja reflectividad, el hemangioma ángulo en 45 grados, ¿verdad? Y los tumores, cuando los ves en el modo B, todos son muy parecidos, no puedes diferenciarlos. En el modo A, miren, un hemangioma, un mucosel es muy parecido a un carcinoma, un linfoma es muy parecido al linfangioma, y fíjense que son totalmente diferentes pronósticos. Cuando lo ves con el modo A, te das cuenta que sus reflectividades son diferentes de acuerdo a la arquitectura celular de cada uno, y esa es la gran importancia del modo A. Un hemangioma cavernoso, también lo puedes ver fácilmente sus 45 grados, por la absorción sónica de esta imagen que es un tabique, un septo, y si está en el cono muscular muy profundo, va a comprimir el nervio. Claro, obviamente también lo ves perfectamente como una lesión redonda volada encapsulada, una señal isointensa en T1 e hiperintensa en T2, pero muchas veces no tienes cómo saber perfectamente qué tipo de lesión es, y si el radiólogo no está muy entrenado en órbita, sino que está más metido en el sistema nervioso central, puede dudar en cuanto al tumor. Claro, las compresiones perfectamente se pueden ver con tomografía. Y en este caso, les digo, fíjense cómo se ve este espacio de la compresión cuando hay líquido subaracnoideo, en este caso como una hemiluna alrededor del nervio. El acúmulo del líquido subaracnoideo, como hemos hablado, fíjense ese espacio de baja reflectividad entre las dos imágenes muy altas, que simplemente nos está diciendo acúmulo de líquido, porque hay baja reflectividad por entre los bordes. La neuropatía óptica compresiva en el síndrome de Cruzón, ya lo conocemos. Fíjense nuevamente, esta media luna también, que nos explica ese líquido subaracnoideo, también visto acá, y también un nervio 6.82, es otro caso de ver hipertensión intracraneal versus neuropatía óptica compresiva. En hipertensión intracraneal, el TERS, el ejercicio de una reducción rápida del diámetro, y vuelve también rápido a engrosarse, porque hay una presión interna, y esa presión interna hace que el movimiento sea muy rápido. En la compresión, como hay dificultad en el traspaso, esto es mucho más lento y a veces no se da esa reducción, sino que simplemente se mantiene de acuerdo a la cantidad de compresión que pueda haber antes del canal. Las fístulas también
Van a ustedes a tocar el síndrome del seno cavernoso en algún momento, y muchos de ellos van a dar alteración de las fístulas, que pueden ser detectadas tremendamente fácil, nuevamente, muy rápidamente, con la ecografía. Y a veces la resonancia no las ve muy bien, ¿no? Y en la fístula ves una imagen de muy baja reflectividad, y cuando la ves en ecografía ves una imagen típica de vaso que cruza toda la órbita superior, especialmente en la vena oftálmica superior, y tiene flujo interno. Obviamente la fístula muchas veces, en este caso se ve perfecto, y muchas veces no se ve en la resonancia o en la tomografía en todo caso, ¿no? Otra cosa que también causa compresión, un síndrome compresivo, es un paciente de la pandemia, la orbitopatía tiroidea, de lejos la más frecuente. Nosotros tenemos ecográficamente tenemos una manera excelente de ver dinámicamente el engrosamiento de los músculos en el tiempo, y tenemos una gran ventaja sobre los métodos radiológicos que, bueno, obviamente la resonancia es magnético, pero aquí nosotros podemos ver específicamente en el tiempo. El seguimiento es sumamente sencillo en el tiempo, y podemos ver cómo esto es muy cambiante. Tenemos dos índices. El muscular es un paciente normal. El índice muscular de 368 es normal, y el que nos interesa para la compresión del nervio óptico es el superonasal. ¿Por qué? Porque el recto superior, el oblicuo superior y el músculo recto medio son los que están más cerca del nervio óptico. Aumento de estos tres, cuando llegan casi a 7, es compresión del nervio óptico definitivamente. Y este es el que vemos, son normales, es el mismo paciente. Y cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con índice muscular de 4 o 5, es normal, orbitopatía tiroidea inicial, en 5,4, moderada, y severa es más de 6,5, la vemos a cada rato. Y el índice superonasal es el que sí está correlacionado con la compresión del nervio. El anterior era la sumatoria de todos los músculos, dividido entre 6. El otro es la sumatoria de todos los del músculo recto medio, el superior y el oblicuo, dividido entre 3. Menor de 6,5 no es riesgo, pero si es mayor de 0 o igual a 7, es altísimo riesgo, y es una indicación inmediata para cirugía compresiva. Obviamente también lo ves en orbitopatía tiroidea, pero esto es una toma, el otro es dinámico, el otro lo puedes ver, y a veces, depende de la toma, depende del corte, tú buscas con la ecografía cuál es el sitio más grueso o menos grueso. Obviamente es una gran ayuda, por supuesto, pero el otro parece mucho más dinámico en todo caso. Nuestra experiencia en los cambios musculares iniciales y la medida del grosor de los músculos es poco reproducible. Cuando ya está totalmente establecida la orbitopatía tiroidea, es fácilmente la tomografía y la resonancia se van muy bien. Pero en las iniciales, la ecografía es estandarizada, es imbatible. Y el seguimiento es mucho más fácil, menos iatrogénico, más rápido, y quizás mucho más fácil para el paciente y más económico para el paciente con ecografía. Y para terminar, hablemos ya de los tumores del nervio óptico. Vamos a ver 3 de ellos: el quiste aracnoideo, o los quistes, los gliomas y los meningiomas. El quiste aracnoideo es poco común, es redondeado, de bordes bien definidos, de muy baja reflectividad, por ser un quiste, estrecha conexión con el nervio. Vamos a ver un primer caso de una agenesia del nervio con un quiste, y un quiste sacular, que cuando el paciente lloraba, era un niño, se levantaba. Este es un paciente con agenesia, miren, no hay nervio. Acá hay una bandita, dentro de un segundo ojo detrás del primero, que es un quiste, y no hay conexión entre el nervio y el globo ocular, simplemente una banda que no es nervio, que está conectando. Y lo vemos en el modo A como un quiste, una imagen muy baja. Es una imagen muy antigua, no son muy frecuentes, hace tiempo que no los veo, pero puedo tener alguno. Y este era muy simpático. Este es un niño que tenía esta imagen, una lesión quística, pero cuando lloraba, obviamente los niños lloran, cuando hacen el examen, esto fue en el 97, hace un buen tiempo ya. Lloraba y este quiste aumentaba tremendamente, y lo veíamos mucho mejor aumentando en el modo A. Era aquí, este es el nervio, este es el quiste, fíjense cómo aumentaba cuando lloraba. Glioma, también lo vemos, es un tumor voluminoso, ya media a media baja, porque es intestino regular, heterogéneo, porque es el nervio, absorción sónica, se localiza en el cono, forma de uso, y como no tiene acúmulo de líquidos orgánicos, el test de los 30 grados es negativo.
Claro, esto es antiguo, una foto muy antigua, es el concepto. En el modo B no se ve mucho, en el modo A, claro, obviamente también se puede ver perfectamente y su compromiso extraorbitario también se ve, y la secuencia FLAIR es la que mejor delimita las margen del tumor, pero también lo vemos perfectamente. El glioma, miren, nuevamente les digo, la imagen es muy alta, y en el centro, esta lesión. Ahí la vemos, el glioma, nuevamente, a distancia del mismo 5,39 dentro. Meningioma también, engrosamiento de la parte glial, en este caso no de la parte glial, sino de las vainas del mismo, de alta reflectividad que comprime y atrofia el nervio con calcificaciones internas que son los cuerpos de Samoma. Meningioma del ápex lo vemos como síntomas de compresión, difícilmente se ven por el ápex, mucho mejores los métodos radiológicos. Lo pueden ver en el meningioma, especialmente en el ápex. Ahora sí, a veces cuando este tumor sí se puede ver con ecografía, porque el hecho de existir una masa en el ápex nos permite ver perfectamente. Se ve la lesión, y acá se ven las aletas, ¿no? Y aquí se ve que el centro del tumor no está afectado, sino, vamos a verlo ahora. La imagen está acá, pero ese es el fascículo, pero por fuera de él, no es de baja reflectividad, sino mediana alta. Vamos a verlo acá. Esta es la correlación más simpática que hay. Esta es la lesión, este es el tamaño aumentado, aquí está la parte, y hay una imagen de mediana alta reflectividad que rodea. Correlación del mismo, de un paciente que se hizo cirugía. El fascículo en las líneas azules, y la parte de la lesión, con su cuerpo, etcétera, que están vistas en la parte de las aguas. Entonces hay una correlación entre ambos. Para terminar ya, podríamos decir que es una información cinética, no es una foto, es un video. Podemos verla, podemos seguirla, no es una foto exacta, no son cortes, es una imagen que podemos verla en video, la podemos grabar, la podemos tener en un CD, la podemos tener en un MP4, la podemos llevar hacia un USB, etcétera. Es en tiempo real, nos da medidas muy precisas si las sabemos hacer. Es un examen rápido, especialmente para los claustrofóbicos, que pueden tener algún problema, que no pueden entrar a una resonancia o que no pueden hacer una tomografía. Es seguro, no invasivo, complementario. No es mejor ni peor, simplemente se puede unir a los otros exámenes. Puede ser más económico en algunos casos. Y el nervio óptico intraocular, y en imágenes que sean muy pequeñas, en imágenes que es superior a los otros métodos, porque no tienen aún la resonancia y la tomografía, aún en sus mejores, ampliaciones, no terminan teniendo la resolución que podría tener en la ecografía y algunas cosas pequeñas. Obviamente, la resonancia y la tomografía tienen resoluciones extraordinarias en lo que es el APEX, en lo que es las correlaciones, y es un excelente método. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, estoy diciendo que son complementarios. Lo que pasa es que la ecografía muchas veces es ninguneada, y en eso no estoy de acuerdo. O sea, tiene su espacio, no es el sumum, pero sí sirve, tiene su espacio y tiene sus cosas, tiene sus diagnósticos en los cuales está, y es una sumatoria. Y el fenómeno de la refracción de la interfaz grasa vulvar de la madre es el que permite la imagen transversal y la medida del desorden del nervio. Conociendo esas señales ecográficas, el límite de las vainas del nervio óptico, la naturaleza del tejido o líquido que rellena el espacio entre ellas, la dinámica entre estos, podemos diferir la patología que está afectando al nervio infrarubiculario. También podemos ver el nervio intraocular. Así que no se olviden de esta cenicienta que está ahí, que les puede ayudar, que les puede servir, que muchas veces no le damos caso y de frente nos vamos a los métodos más, nos gusta la última tecnología, a mí también, pero no se olviden, hay cosas simples y sencillas. Hay un dicho japonés que en lo simple está la perfección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Como siempre, excelente tu presentación. Has escogido los casos exactos, ¿no? Siempre manejamos en neurooftalmología. Me gusta mucho la parte que has mencionado acá,
inicialmente las drusas de cabeza de nervio óptico. ¿Cuántos pacientes hemos visto que han hecho una serie de exámenes? Al final los hemos mandado para que les hagas una ecografía y resultó ser una drusa de la cabeza del nervio. No era papiledema, no era ninguna de esas cosas. Pasó por muchos exámenes. Me gusta mucho también para diferenciar las diversas causas de edema del nervio vago. Por lo que has mencionado, sencillo, rápido y barato. Fundamental. Así es. Ahora dejemos al público que debe tener varias preguntas. Por favor. Hay algunas que estoy viendo, Ernesto, en el chat. Hay una que... Sí, buenas noches. Ahorita le comento las preguntas. Perfecto. A ver, la primera pregunta es del doctor Samamé. Menciona si es que en caso no se contara con modo A de la ecografía, ¿cuál sería la medida promedio del diámetro del nervio óptico en modo B que se debería tener en cuenta? Básicamente, muy buena la pregunta, la dijimos en una de las partes cuando hicimos la comparación entre modo A, modo B, resonancia, ecografía. El modo B nos va a limitar a hacer la medida en la ámpula. En el ámpula tenemos... Básicamente con los 3 métodos llegamos a que la misma zona, si las comparamos, es en nuestro medio, la medida va de 3 a 3.5. O sea, en nuestro medio, nuestros nervios ópticos, o sea, los nervios ópticos cholos, como digo yo, o sea, nuestros nervios ópticos son, esas medidas que les presenté en la tabla, son los nervios ópticos que hemos visto acá. Cuando yo hice mi trabajo de tesis en Alemania, increíblemente, no es increíblemente, eran más altos, eran más grandes, los nervios ópticos, graciosamente, también eran más gruesos, pero nuestros nervios ópticos están entre 3 y 3.5, nuestro normal, nuestro promedio, y el modo B los obtiene igual cerca de la pared. El nervio óptico, cuando lo haces ver con el modo B y te vas más profundo, se distorsiona, está fuera de foco, es como un área de Panus. O sea, si tú te acercas, estás justo en el sitio, en el foco, ves todo con claridad. Si tú te vas muy adelante o muy atrás, se desfigura. Entonces, el modo B te va a servir para ver la zona del ámpula, no te va a servir para ver más atrás. Por lo tanto, respuesta directa a esa pregunta muy buena de Juan Martín, es que 3 a 3.5 es lo que encontramos con el B, que es lo mismo que encontramos con el A, que es lo mismo que encontramos con nuestras resonancias o con nuestras tomografías. Gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Torres es sobre qué diferencias ecográficas vamos a encontrar entre un melanocitoma y drusens del nervio óptico. Bueno, la pregunta de Evelyn. Evelyn, el melanocitoma tiene alta reflectividad, pero no llega a ser tan brillante como el drusen. El drusen es muy parecido a un cuerpo extraño. No tiene sombra acústica como un cuerpo extraño, pero es extremadamente brillante, compacto, bien delimitado. Muy buena tu pregunta. En cambio, un melanocitoma no es tan compacto como un drusen, porque el drusen es sustancia hialoide, el drusen es sustancia muy fuertemente unida entre ellas. El melanocitoma no. ¿Cómo logras la diferencia? Tú te encuentras con ambos, con un melanocitoma, tú disminuyes la ganancia. Al disminuir la ganancia, esa se va a ir desapareciendo y brillando. El drusen, cuando tú disminuyes la ganancia, sigue siendo altamente refractivo y va a desaparecer mucho más tardíamente. Esa es una gran diferencia que puedes hacer entre cosas. Entonces, esa es la diferencia entre un melanocitoma y un drusen del disco. Buena tu pregunta, Evelyn. Sí. Hay bueno, menciona el doctor Ventosilla, en caso de que existieran fístulas carótido-cavernosas, ayudaría bastante realizar el modo Doppler. Perfecto, sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no contamos? O sea, yo cuando aprendí a hacer el Doppler unidireccional. Teníamos un aparato que era el Kranzmüller, que era un Doppler, en esa época no habían los Doppler o Power Doppler que hay ahora. De hecho, cuando pedimos en el Lino que nos consiguieran un Doppler, dijeron, ¿y para qué quiere comprar usted un equipo tan caro para ver qué cosa? Entonces, obviamente era la ley de la banquita de madera, ¿no? O sea, pensaban, cuando tú pedías algo para trabajar, te decían no.
El equipo es muy caro para tenerlo en una parte de oftalmología. ¿Qué hemos hecho? Cuando tenemos la necesidad de tener un Doppler, tenemos que acudir a nuestros amigos de ecografía general. Hemos trabajado con General Electric, hemos trabajado con Siemens, que los tienen amigos radiólogos. ¿Con qué? Con la sonda de partes pequeñas. Entonces, sí, hacemos en el caso de fístulas carotideo-cavernosas, en caso de mangiomas, en caso... tenemos la ayuda del Doppler, sí, es una buena posibilidad. Lamentablemente, hay pocos Dopplers dedicados a oftalmología exclusivamente. ¿Por qué? A las compañías no les, como tienen poco uso, tienen relativamente poco uso, tienen que utilizar un equipo Doppler de ecografía general en oftalmología. Hay pocos sitios, salvo que trabajes en un sitio donde haya un Doppler que te sirva, o tienes que pedirle uno de partes blandas, un traductor de partes blandas, que puede ser el de tiroides, ¿no? Que te sirva. Debe estar en el rango de 8 MHz, o de 7 MHz, o de 12 MHz, para que más o menos te sirva. Realmente nadie tiene de 12, nosotros trabajamos con 15 MHz, con 10 MHz. Generalmente los radiólogos generales trabajan con 8 MHz. Puedes utilizar un Power Doppler también, que te sirve, y muy bien. O sea, respuesta directa. En las fístulas carotideo-cavernosas, ¿es un Doppler? Sí, es posible. El problema es el acceso a la máquina. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de la doctora Rosas, donde menciona cómo o qué características evaluamos en el nervio óptico en el caso de una neuritis óptica retrovulvar. Más a tu pregunta. Acabamos de estar viendo un caso muy interesante de neuritis óptica retrovulvar. Con un amigo, doctor Olivier Berger, en el Instituto Rothschild, estamos haciendo un libro en conjunto. Él es un experto en Doppler, y yo estaba haciendo ecografía. Hemos hecho una combinación entre Doppler y ecografía estandarizada. Está ya él haciendo la parte final. Yo he hecho la parte de órbita con él. Y aparte de informaciones hemos visto, va a salir a finales de año, va a salir en francés. Yo no hablo ni papa de francés, lo escribí en inglés y él lo traduce, pero los hablo porque va a salir a fin de año. Estamos viendo eso, y es un caso lindo de esa neuritis óptica. La neuritis óptica es sumamente interesante. Los libros de ecografía te dicen que la neuritis óptica es básicamente una infiltración inflamatoria del tejido neuronal, y entonces el nervio óptico no tiene edema al comienzo, o sea, no tiene edema, y lo cual no es cierto. Al comienzo, cuando hay inflamación, en la inflamación inicial, sí hay cierto edema, en la papila tiene zonas de edema. Una de las fotos que presenté ahí es una foto que vamos a presentar en ese libro. Hay cierto grado de acúmulo de líquido subaracnoideo, después que se ve muy bien en el nervio óptico intracraneal, como ese acúmulo justo en el espacio subaracnoideo. Después, cuando ya va avanzando en el tiempo y se va haciendo más crónica la inflamación, lo que predomina es la infiltración inflamatoria del tejido o sea, lo que yo llamo el fascículo óptico, que es el tejido nervioso, las mismas fibras nerviosas, y entonces hay un aumento de grosor del nervio a expensas, no del acúmulo de líquido, sino a expensas del tejido neurológico, el fascículo en sí, y el nervio está grueso, se puede ver el aumento a expensas de la parte interna. Y como es una infiltración muy compacta, el sonido pasa muy rápido y tiene muy baja reflectividad. Resumen, es un nervio óptico engrosado en la parte, primero hay una papila elevada, segundo, la mayoría de las veces, el segundo que no tiene el líquido rodeándolo en la parte no aguda, la parte crónica, que tiene, básicamente lo reconoces porque es el tejido neural el que está aumentado, son engrosamientos largos que duran una gran cantidad de tiempo, aparte de toda la clínica que la saben ustedes muy bien, pero estamos hablando de la parte ecográfica, y que cuando tú haces el movimiento del nervio para ver el test de los 30 grados, no se modifica en absoluto porque no hay cambios en el fluido subaracnoideo. Esa es la respuesta directa. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que la hace el doctor Armando.
refiere qué tipo de proyección se debería utilizar para evaluar el nervio óptico, qué sonda es la que usted recomienda para la evaluación del nervio óptico. Y luego otra pregunta es qué tipo de ecografía se podría utilizar para evaluar lo que es órbita, músculos extraoculares y nervio óptico. Perfecto, estas son la misma pregunta. Para órbita es dominio del modo A. Nuevamente, ¿por qué? Porque la sonda del modo B está enfocada, tiene un foco a 23.5, 24. O sea, si el ojo es más miope, peor todavía, no ves la órbita ni por asomo. Entonces, el modo A estandarizado te permite ver más allá que 23.5. El modo A estandarizado está en foco desde el milímetro posterior, desde los 3 milímetros o 2 milímetros fuera del transductor, hasta más o menos 27, 28, 30 milímetros. Más allá ya se pierde por absorción. No tiene buena resolución lateral, que sí tiene el modo B. El modo B tiene muy buena resolución lateral, pero está en 23 milímetros. Respuesta entonces, para ver órbita, nervio, músculos extraoculares, tumores de la órbita, la sonda ideal es el modo A. ¿Cuál es la mejor proyección? Cualquier proyección que excluya el cristalino, ya sea con cualquiera de las sondas. ¿Por qué? Mientras que el cristalino enfoca la luz convergente, el cristalino hace divergencia del ultrasonido, por lo tanto altera la imagen, no te da una imagen clara. Entonces, cualquier proyección que no pase por el cristalino está ahí. ¿Cómo se ve el nervio óptico? El nervio óptico se ve poniendo a la sonda del modo A en el canto externo, apuntando al músculo recto medio. Una vez que ves el recto medio, lo agarras al recto medio en su barriga del recto medio y te vas profundizando y por delante del recto medio va a aparecer esa imagen en escalera. Y tienes que buscar muy alto las imágenes de borde del nervio. Lamentablemente esto no lo puedo explicar, eso tenemos que verlo con manos en la masa. Eso lo hemos hecho con los alumnos, eso lo hacemos en las clases prácticas, esto lo hacemos en un workshop. Cuando estaba en el INO tenía mi fellowship de los que iban a aprender ecografía estandarizada. Tenemos un curso anual que ahora por la pandemia no se dio. Justo antes de la pandemia tuvimos el último curso de ecografía estandarizada para todos los colegas latinoamericanos. Hemos tenido colegas de Europa, de Arabia Saudita también han venido en inglés, inclusive gente de Alemania, lo damos en alemán, en portugués y en español, pero lo vamos a retomar cuando salgamos de esta desgracia. Pero tenemos un curso de capacitación que lo hacemos para ecografía estandarizada. Eso tiene que ser manos a la obra, es decir, hands-on. Eso no se puede explicar, es un poquito difícil. Esto es como aprender a manejar. Yo te tengo que sentarme al lado tuyo y manejarlo contigo. Así lo aprendí yo, mi profesor me lo enseñó poniéndome la mano sobre mi mano y enseñando. Así como le he enseñado a todos mis fellows y ellos lo saben, tienes que ponerte la mano y verlo. Y eso tienes que hacer. Gracias a Dios, la ecografía no es mucha ciencia, es paciencia. Por eso que yo lo puedo hacer. O sea, es paciencia y es hacer. Así que no es tan difícil. En algún momento lo podemos hacer. Resumen a la respuesta. El modo A, hay que hacerlo. Es toma desde el canto externo apuntando hacia el medio y encontrar el nervio óptico por delante del músculo recto medio. Gracias, doctor, por la respuesta. Luego está el doctor Acuña pregunta qué tan útil o cuál sería la utilidad respecto a la ecografía para poder diferenciar una neuritis óptica desmielinizante versus una infecciosa. Ahí sí me agarraste, somos ecografistas, no magos. Aquí sí el OCT. El OCT sirve porque ahí te va a dar, o sea, la infecciosa, más que infecciosa, yo hablaría de inflamatoria. Yo no puedo determinarte con la ecografía si es infecciosa o no, pero sí te puedo decir que es inflamatoria. ¿Y cuándo te veo una neuritis óptica inflamatoria? Cuando te veo el signo de la T. Cuando te veo el signo de la T, digo que hay inflamación. ¿Por qué?
tu coroides está inflamada, tu tenon está distendida y todo alrededor de tu nervio óptico está alterado. ¿Verdad? Cuando es desmielinizante, eso no tiene por qué estar alterado. ¿Verdad? No está alterada la tenon, no está alterada la coroides, no te puedo decir infecciosa, no soy mago, pero sí te puedo decir inflamatoria, porque tiene compromiso de estas tres estructuras, y desmielinizante no tiene por qué tener ese tipo de inflamación, salvo que ahora, el OCT sí te sirve. El OCT te da patrones muy interesantes. Rosita de repente mañana nos va a hablar. Por ejemplo, tú ves un paciente que tiene una lesión de células ganglionares en el OCT de patrones no glaucomatosos que no hacen conexión. O sea, yo uso el CIRRUS, que en el PanoMap tienen lesiones en ganglio y no tienen conexión con el nervio óptico. O sea, las fibras peridiscales están normales y las células ganglionares, con el factor más importante que es el grosor mínimo de células ganglionares, está disminuido. Entonces tú dices, aquí hay una lesión de las células ganglionares que no está intercediendo, no hace un patrón arcuato, por lo tanto eso no es un glaucoma. Este paciente debe tener un problema desmielinizante. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, si te vas de la primera neurona y te estás llegando desde el nervio óptico y no vas a encontrar mielina, pero si te vas más adelante, te vas yendo desde la parte, más posterior, ahí sí vas a encontrar mielina. Entonces las alteraciones mielínicas a nivel del sistema nervioso central van a tener repercusión a nivel ganglionar, a nivel de la perimácula, más no a nivel del peridiscal. Entonces ahí sí te sirve, y es muy sumamente importante. Yo tengo una charla muy bonita de OCT en enfermedades desmielinizantes, pero de hecho Rosita va a hablarnos de eso mañana mucho mejor de lo que yo te lo puedo hablar, definitivamente, porque ella es especialista en neurología. Yo soy, yo juego con mis imágenes, a mí me gustan las figuritas, ¿no? Sí, María, Perdón, no lo entendí. Acá mencionaba Alfonso Cárdenas mencionaba que en las inflamatorias vas a ver vitreitis, o claro, vas a ver inflamatorias infecciosas, pero es útil porque ese signo en T me ayuda mucho para a las neuritis ópticas de tipo atípico, especialmente cuando las estoy tratando de diferenciar, o sea, de todas las patologías anteriores, esos síndromes de enmascaramiento de los que hablaré probablemente más tarde o otro día Carlitos Iberio, o sea, algunas formas de uveitis que se presentan, no como las típicas, sino justamente nos confunden y nos hacen pensar en una neuritis óptica de otra etiología. Esa es cuento para más tarde, pero justamente el OCT, como dices, es de mucha ayuda, porque puedes ver en una serie de capas, puedes diferenciarlas por determinados signos que mañana van a poder... Sí, inclusive vas a poder edema, ver la retina media, que también te puede decir. Que eso se lo dejo mañana a Rosita, porque me voy a meter yo en cosas que no me tocan. Pero sí, inflamatorias sí te lo puedo decir. Ahora, dentro de las inflamatorias están las infecciosas, como tú dices, pero pues no puedo ver el germen que está causando. Lo que sí, vitreitis sí te da, pero te dice, acuérdate que hay inflamación, hay vitreitis infecciosas y hay vitreitis inflamatorias. Y es interesante, porque ahí viene la combinación de ecografía con OCT. El OCT llega hasta un cierto punto, pero por ejemplo, si tú ves, una de las cosas interesantes y bien bonito es el Bosco Yanay Harada, por ejemplo. Bosco Yanay Harada, uno de los factores que a mí me da capacidad de resolución del Bosco Yanay Harada es cuando termina el problema papilar. O sea, el Bosco Yanay Harada se puede solucionar el desprendimiento de retina exudativo, se puede solucionar el problema de la coroides, pero sí, y lo último que desaparece es el edema de la papila. Y tú te puedes hacer el seguimiento del paciente con ecografía perfectamente, y no lo vas a hacer, muchas de las veces no solamente es eso, algunas veces también ves miositis, y ves no miositis porque estás viendo el asunto, sino porque justo donde está la inserción del músculo, ves que está aumentado. Entonces, ahí viene la gran ventaja de la ecografía, que te puede ver algunas cosas que el OCT no te ve. Entonces, no es que un examen sea mejor que el otro, son complementarios.
Buena Doctor, respuesta, Mario. dos últimas preguntas. Bueno, preguntan si es que usted recomienda la ecografía para el seguimiento del melanocitoma. Sí, el melanocitoma puede convertirse en melanoma, yo lo he visto. Pues ya estoy viejo, pues esta vaina son canas. Entonces, 35 años haciendo esta vaina y he visto de todo, casi todo, no todo, casi todo. Sí he visto melanocitomas que se han convertido en melanoma, he visto 2. ¿Verdad? Entonces sí, me parece que se debe seguir. Pero no es que le diga, oye, vente todos los años, no. Anda donde tu médico y que tu médico te mande cada cierto tiempo para que yo te vea. Yo no le cambio no le corrijo la planilla a mis amigos. Me dice Alfonso, me dice, ¿a qué edad más temprana has detectado un glioma? A los 4 años. He visto un glioma en un paciente. Ahora, fíjate, Alfonso, he visto en facomatosis, el más temprano que he visto es en facomatosis. He visto amartomas. Y he visto amartomas. Cuando nosotros aprendimos facomatosis, aprendimos von Recklinghausen, Bourneville, ahora le han puesto F1, F2, ya me han confundido a mí. Pero cuando nosotros aprendimos era von Hippel, etc. Pero había el Bourneville, lo he visto, es una amartoma en pacientes de 4 años aproximadamente, el más chiquito que he visto. Sí, bueno, doctor, esas son todas las preguntas que hay en el chat. El resto son felicitaciones por la ponencia de parte de todos los asistentes y agradeciendo. Yo como las encuestas. Agradeciendo porque su ponencia ha sido muy didáctica para todos los participantes, ¿no? No sé, doctor Vargas, ¿tiene algún comentario, doctor Muro? Bueno, ¿qué más? Sino felicitarte siempre, Mario. He aprendido bastante de ti cuando estabas trabajando en el instituto conmigo y te iba a consultar los casos. Ahí te robaba tiempo para que me expliques. Así que también he sido tu fe, Lucas. Es mutuo, yo he aprendido neurooftalmología contigo porque eso sí, el mío es paciencia. Te tendremos, pero pronto. Y me gustaría que juntes también casos de... tienes bastante simpático lo que has presentado, más congénitos. Sí. Patologías congénitas de nervio, a ver, vamos a ir buscando. Con el mayor de los gustos, cuando quieran. Y uno aprende siempre revisando sus cosas y siempre aprendemos. El día que no aprendamos, estamos fritos. Gracias por la invitación, gracias Pedrito, gracias Ernesto, Diana, muchas gracias también por toda la ayuda. La invitación me encantó y con todo cariño, cuando quieran, aquí estamos. Muchas gracias. Listo, Mario, gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir el flyer del día de mañana. Sí, por favor. Ya, bueno, para el día de mañana se va a desarrollar el tema de OCT en neurooftalmología a las 8 de la noche y como ponente va a estar la doctora Rosa Tan y como moderador el doctor Ernesto Vargas. Esperamos mañana que todos estén puntuales, por favor, para iniciar la charla. Muy bien. Nos vemos mañana. Ya, gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Mario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Gracias Ernesto. Gracias, Pedro. Gracias, Diana. Gracias, doctores.